¿Qué tal, mis amados hermanos? El Señor les bendiga. Y bueno, hoy va a ser nuestro discipulado a través de línea, ¿verdad? A través del link que les envío, pero no por eso quiere decir que sea menos importante. Al contrario, lo que hoy el Señor nos va a hablar va a ser de mucha, sobre todo, ubicación y corrección. Y miren, mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos esté redarguyendo para que nosotros, si no estamos teniendo la actitud correcta, pues nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Hoy el discipulado lleva por título Comprometerse con el Señor. Fíjense, es cultura del reino. Pero bueno, para dar inicio vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo, ¿ok? Señor y Padre, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque eres ese Dios bueno, el Dios santo, el Dios perfecto, el que nunca cambia y nunca deja de ser. Y hoy te damos gracias por la palabra que vas a estar dándonos, porque sabemos que tu palabra es verdad, pero también produce en nosotros el entendimiento correcto para estar haciendo conforme tú ya lo has planeado. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos hablas a tiempo para que nosotros enderecemos el camino y podamos entender de una manera clara lo que tú nos hablas, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que estarás dando hoy, porque definitivamente será de gran ubicación, pero también producirá los frutos para los cuales tú has enviado esta palabra. Gracias, Padre. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos y que sus entendimientos son aún más abiertos para que podamos estar aceptando esa palabra, pero también comprendiéndola, porque tenemos tu mente y por eso simplemente actuamos exactamente como actúas tú, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y miren, tenemos dos preguntas a reflexionar. Para esto, por favor, les voy a pedir que cada uno de ustedes a mi WhatsApp personal me manden la respuesta de estas dos preguntas a reflexionar y también una aportación acerca de lo que ustedes entendieron, obviamente lo que ustedes recibieron de parte de Dios a través de esta lección, ¿sí? Entonces son dos puntos: el dar respuesta a las preguntas a reflexionar, que ahorita se las voy a hacer, y también me comentan lo que ustedes entendieron o que recibieron de parte del Señor. Amén. Bueno, y las preguntas a reflexionar son las siguientes, mis hermanos. La primera: ¿sabes si tu Dios es un Dios de compromiso? La segunda pregunta es: ¿tú eres una persona de compromiso? Si es así, desarrolla tu respuesta, si es afirmativa, y con lo que estás comprometido. Amén. Y nuestro texto a memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 1. En esta es la traducción TPT. Y miren lo hermoso de lo que nos dice aquí, pero sobre todo lo claro y preciso. Dice: por eso es tan crucial que estemos más comprometidos y atentos a las verdades que hemos escuchado para no desviarnos del rumbo. Una vez más, por eso es tan crucial que estemos más comprometidos y atentos a las verdades que hemos escuchado para no desviarnos del rumbo. Y aquí dice algo bien bonito, ¿sí? Que es crucial. ¿Qué quiere decir algo que es crucial? O sea, es sumamente importante, es vital, es necesario. Pero dice aquí que estemos más comprometidos. Si tú crees que has estado comprometido con el Señor, pues no nada más es creerlo, sino que realmente estar comprometido. Y si has estado comprometido, aquí nos dice que estemos aún más comprometidos con Él
atentos a las verdades que hemos escuchado, y recordemos que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces debemos de estar atentos, ¿sí? Que ya hemos escuchado, de esa verdad que ya hemos escuchado, pero aquí dice, ¿para qué? Para no desviarnos del rumbo, es decir, para no desviarnos del propósito de Dios, de no desviarnos para lo cual Dios nos ha elegido, mis hermanos. Ahora bien, en el contenido de la lección nos dice que para muchos al día de hoy, escuchar la palabra compromiso tiene una connotación de algo malo, de haber cometido un error cuando se adquiere un compromiso. ¿Y no les ha pasado a ustedes también? Que en ocasiones nos comprometemos a algo y ya después de que nos comprometimos, ya luego empezamos a reflexionar y decimos, chispas, como para qué me eché ese compromiso. Porque compromiso a veces lo asimilamos a carga, como si fuera algo pesado, cuando en el reino de Dios no es para nada así, mis hermanos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El compromiso que nosotros tenemos con el Señor, mis hermanos, no debe de ser algo gravoso para nosotros, no debe de ser una carga, sino que al contrario, como ya lo vimos en el discipulado pasado, debe de hacerse con ese gozo, con esa pasión, con ese gusto, porque sabemos que le estamos sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué tan comprometido estás tú con el Señor? ¿Y qué es lo que tú entiendes por compromiso? Y miren, mis hermanos, no es para que nos asustemos, ni mucho menos para que adoptemos, como lo acabamos de decir, el compromiso en el Señor y con el Señor como una carga. No, mis hermanos, porque en definitiva no lo es. Pero también cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida y aceptamos que Él iba a ser nuestro Señor, el que gobernara nuestra vida, eso implica un compromiso con Él. ¿Y en qué es en ese compromiso? Pues en el obedecerle todo lo que a Él manda, estar dentro del camino de su propósito. Pero no puedo estar si yo no estoy, no puedo estar en ese camino si yo no tengo ese compromiso de estarme relacionando con Él, ¿sí? Y mírenlo, vamos a poner el ejemplo tan fácil de una pareja. Hay parejas que no están comprometidas, solamente están involucradas, ¿verdad? Que ahora escuchamos o a veces nosotros mismos lo hemos dicho, es que ahora los jóvenes ya no quieren compromiso, ya no se quieren casar, porque el casarse es un compromiso. ¿En qué? En una fidelidad con la otra persona, el estar atento de sus necesidades, estar en las buenas y en las malas, y eso como muchas otras cosas. Pero cuando se ama realmente, ¿verdad que no? Ese compromiso no lo ve uno como una carga. Al contrario, cuando se ama la pareja, ay, sobre todo se da más en las damas que en los caballeros, ¿verdad? Pero porque una relación de noviazgo concluye o llega a la etapa de ir al matrimonio, porque realmente desde el noviazgo están comprometidos el uno con el otro, porque se quieren, porque se aman, y no les es gravoso el ir a ver a la amada o al amado, así esté lejos la casa, así esté las condiciones climáticas como sea. Se esmera uno en arreglarse, en oler bonito. ¿Pero por qué? Porque hay ese compromiso con la persona.
Y muchas veces hace a un lado otras, vamos a llamarle también otros compromisos u otras actividades, pero por estar con esa persona que uno ama, ¿sí? Entonces, ahí hay una prioridad, ¿sí? Hay otros compromisos, sí es cierto, pero ¿con qué realmente estás comprometido? Y tú y yo vamos a tener compromisos, miren, de muchos tipos. Tenemos compromisos con el trabajo, tenemos compromiso con la familia, tenemos compromiso con las amistades, tenemos una serie de compromisos que debemos de cumplir. Pero el principal compromiso para ti y para mí como hijos de Dios es con el Señor. Y antes que cualquier otra cosa está mi compromiso con Dios. Con esto no quiero decir que van a dejar de trabajar porque me voy a dedicar a estar con el Señor. No. Y tenemos un ejemplo muy claro como David. David, aparte de que era rey, tenía muchas propiedades, mucho ganado, mucho de todo. Pero aún, imagínense, un trabajo de un rey que vendría siendo lo que ahorita es un presidente, cuántos compromisos no tiene, pero él siempre tuvo tiempo para Dios. Él sabía cuál era su principal compromiso. Y le era gravoso, no, lo hacía con agrado. Él decía que valía más estar en el templo, ¿sí? De estar un día en su templo que 100 fuera de él, porque él entendía cuál era el compromiso. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, no debemos de entender como lo entiende el mundo el compromiso con Dios, porque para nada es gravoso. Al contrario, miren, nosotros somos los beneficiados cuando estamos íntimamente relacionados con el Señor, cuando Dios vive en nosotros, cuando vivimos en su presencia, enfocados en Él. Estamos llenos de vida, estamos llenos de luz, estamos llenos de gozo, ¿sí? Estamos fortalecidos. Y el compromiso, mis hermanos, así de fácil. Nuestro compromiso con Dios nos va a traer, ¿qué? Madurez. Porque vamos a estar en todos los llamados del Señor. ¿Por qué? Porque estoy comprometida con Él. ¿Verdad que cuando le hablaba el novio o la novia, y ay, tengo tantas ganas de verte, pero si rapidito iba uno, ¿verdad? O aunque no le dijera a uno, tengo ganas de verte, uno tenía ganas de ver al ser amado y uno iba. Entonces vemos ahí cómo esa palabra de compromiso en ningún momento debe de ser una carga para nosotros, sino entendidos que dentro de la cultura en la que nosotros vivimos, que es la del reino de Dios, es algo natural y algo que se hace porque entendemos quién es nuestro Dios, porque le amamos y por eso vivimos apasionados por Él. Amén. Y aquí nos dice también que por el contrario, en el reino de Dios, el que seamos personas de compromiso con Dios y con todo lo que es de Él, conlleva a una gran bendición. Claro, porque cuando yo estoy comprometida con Él, mi mundo va a girar alrededor de Él, mi vida va a ser cristocéntrica. Y cuando mi vivir, todo mi estilo de vida es conforme al diseño de Dios, voy a estar bendecida, mis hermanos. Y no nada más yo, o sea, ustedes también, todos los que lo hagamos. Eso va a traer bendición, va a traer paz a nuestras vidas. El Señor, en su palabra, vemos cómo Él nos habla. Y sí, ciertamente nos da mandatos, pero la escritura, la palabra de Dios, está llena de bendiciones para nosotros, pero somos nosotros los que debemos de activarla. Pero ¿cómo se va a activar todas esas bendiciones? Cuando nosotros estamos comprometidos con Él. Estamos haciendo como Él dice.
estamos dándole la prioridad y el lugar que Él tiene. Amén. Dice, pero también es una realidad que existen aquellos y que son fáciles de identificar y son aquellos que solamente están involucrados. Y aquí es bien importante, mis hermanos, el hacer esa diferenciación, y ya la vamos a ver más adelantito, entre estar comprometido y el estar involucrado. Si hemos estado viendo lo que es Reforma Apostólica, recordemos que el apóstol Abraham ya nos ha explicado cuándo se está comprometido y cuándo se está involucrado. Inclusive dijo por ahí una anécdota o fábula más bien acerca de la gallina y el cerdito. De la gallina que quiere poner un negocio de un restaurante y anda buscando dentro de la granja un socio, y le pareció fenomenal el que fuera el cerdo su socio. Se acerca a él y le cuenta, ¿sí?, sus proyectos y demás, y que si quería ser su socio. El cerdito le pareció muy buen negocio y dice, oye, perfecto, sí, quiero ser tu socio. Y bueno, y en ese restaurante, ¿cuál va a ser el platillo de la casa, ¿no? Lo máximo de ahí de ese restaurante. Y entonces la gallina le dijo, pues van a ser los huevos con jamón. Y ya pues, no me acuerdo si eran huevos con jamón o huevos con chorizo. Pero bueno, era de eso. Y entonces el cerdito se quedó así pensando y le dice, no, pues eso a mí no me conviene. Y le dijo la gallina, pero ¿por qué no? Dice, es que en ese caso, dice, tú nada más vas a poner los huevos, pero en mi caso, pues yo voy a poner la vida. Pues sí, porque para sacar el chorizo o el jamón, pues se necesita el cerdo, ¿verdad? Y entonces es la diferencia. Entonces el cerdito entendía que él iba a estar comprometido. Él le dice, no me conviene, porque ahí yo voy a perderlo todo. O sea, voy a perder la vida porque yo estoy comprometido, porque yo me tengo que dar para que pueda darse ese platillo. Tú solamente vas a poner los huevos. O sea, la gallina estaba involucrada, pero no comprometida. Y quienes estamos comprometidos en el Señor, así de fácil, ¿qué nos pide Dios? Pues todo, mis hermanos, y eso quiere decir hasta nuestra vida misma. Y eso no quiere decir que que nos vayamos a morir físicamente. Me refiero que simplemente somos gobernados por el Señor, nuestra voluntad la hacemos a un lado y realmente nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Estamos realmente comprometidos. Si nosotros nada más hacemos la parte que nos gusta, pero lo que manda Dios en algunos puntos de nuestra vida, eso no me gusta, no me parece o me cuesta trabajo, a esa no le hago caso. Ahí yo no estoy comprometida con Dios, ahí estoy simplemente involucrada. Hago lo que yo quiero o lo que a mí me parece bien, pero de ahí más no. Mucha gente llega a Cristo y por eso es que luego se retiran de las iglesias o de los templos, porque llegan de la forma equivocada, porque llegan buscando los beneficios de Dios. Pero a Dios no lo debemos de buscar por conveniencia, sino por reconocimiento que Él es Dios, que Él es el Señor y que yo estoy para servirle a Él, no para que Él me sirva a mí, ¿sí? Y esa es una de las diferencias cuando nos comprometemos o solamente estamos involucrados. Aquí nos dice que antes de ver algunas de las diferencias entre los que están comprometidos y los que solo están involucrados, es muy importante que entendamos que estar comprometido en el reino de Dios está basado en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo por excelencia. Él estuvo, miren,
realmente comprometido con el Padre. Y tan es así que fue a la cruz, fue obediente, como dice la Escritura, fue obediente, y una obediencia hasta la muerte, y muerte en cruz. Y aquí en Efesios 5:25 nos dice: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahí tenemos el modelo. Cristo es el modelo. ¿Cómo? Dio su vida misma por ti y por mí. Y sí lo hizo por ti y por mí, pero antes de hacerlo por ti o por mí, lo hizo por compromiso con el Padre, porque sabía que esa era la voluntad del Padre. Y como él estaba comprometido con el Padre a hacer todo lo que el Padre lo había mandado a hacer, por eso lo hizo. Y ahí vamos incluidos nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Pero él lo hizo por ese compromiso que tenía como el Padre. Él entendía para qué lo había enviado el Padre. Ahora tú y yo, para ese tiempo ya debemos haber entendido para qué nos alcanzó Dios, para qué nos escogió. Y ahora pues simplemente así como Cristo lo hizo, ahora nosotros así debemos de estar comprometidos con el Señor para estar haciendo exactamente a lo que Él nos ha mandado, mis hermanos. Y miren, aquí ya vamos a ver cuál es la diferencia entre personas involucradas y personas comprometidas. Una persona que solamente está involucrado dice que ve que otros hacen las cosas. Nada más ve que las hace. Pero un comprometido hace que las cosas sucedan. Él no está esperando que le manden, o están esperando que le den una orden o que le instruyan qué es lo que tiene que hacer. No, él ya sabe lo que tiene que hacer y no está esperando a que le digan qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Porque yo estoy comprometida con el Señor, pues simplemente ya sé lo que tengo que hacer. Pero el involucrado pues nada más ve que lo hace. Y vamos a poner un ejemplo muy tajante. Tú y yo ya sabemos que el Señor, entre tantas cosas que nos ha dicho, tenemos una gran comisión, que es ir y hacer discípulos, llevar las buenas nuevas a todas las personas. ¿Ya qué más necesitas? ¿Necesitas que el discipulador, o sea yo, te lo esté diciendo? No. ¿Necesitas que el pastor o que algún ministerio te lo diga? No, simplemente te lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Ir a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Nos los está diciendo Él. ¿Qué más necesitas? Entonces tú y yo ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos y lo vamos a hacer porque estamos comprometidos con el Señor. Pero alguien que esté involucrado nada más va a ver, aunque esté dentro del templo, aunque esté en la iglesia y que es iglesia, pero nada más va a estar viendo, realmente no está comprometido con el Señor, está involucrado. Porque va al grupo de comunión familiar, porque va a los servicios, etcétera, hace a veces cosas que se le mandan a hacer, pero no hay ese compromiso. Y sí, mira, los demás están evangelizando, ¿y tú? Esa es una persona que solamente está involucrada. También alguien que esté nada más involucrado es inconstante. A veces va, a veces no va a los servicios. Aquí no los tenemos, es en línea, pero a veces escucha el servicio, a veces no, a veces viene al grupo de comunión familiar, a veces no. ¿Por qué? Porque no está comprometido, porque primero va o está primero para esta persona involucrada, las reuniones a lo mejor con la familia, con los amigos, el cansancio, el trabajo, todo, pero menos Dios es lo primero. Porque si fuera lo primero y estuviera comprometido con Dios, ordenaría sus prioridades, y al ordenar sus prioridades va a ordenar sus
horarios y sabe que de tal a tal hora, esa es la hora o el tiempo que ya está estipulado para el Señor. Pero pues simplemente como no me importa porque no estoy comprometido con Dios, pues simplemente pues si tengo tiempo voy, si no, pues no. Está involucrado. Pero una persona comprometida son determinados en Dios, es simplemente no son personas inconstantes, al contrario, son personas constantes que siempre están ahí y que saben acomodar sus prioridades y sus horarios dándole la prioridad y el lugar que el Señor se tiene. Amén. Los involucrados murmuran, ¿sí? Ay, ¿por qué hacen esto? Ay, ¿por qué el otro? ¿Por qué mejor no se hiciera de esta otra forma? Ay, ¿cómo dan lata? Ay, es mucho de que todos los días o muchas enseñanzas. O sea, nada les acomoda. Pero un comprometido, miren, propone también soluciones. Pues qué hermoso que el Señor nos está dando alimento casi todos los días. El lunes reforma, el martes adiestramiento y también el discipulado con el apóstol Ronald. El miércoles servicio, el viernes tengo grupo de comunión familiar, el domingo tengo también servicio. Qué hermoso. Qué bueno que está todo, la mayor parte están grabadas las enseñanzas para que en dado caso si no me da tiempo a la hora que es, lo puedo ver en cualquier otro momento, ¿sí? No hay murmullo, sino que encuentran soluciones. Un involucrado no se siente parte de la iglesia, no se siente parte del cuerpo de Cristo y solo de vez en cuando, miren, apoyan poniendo un granito de arena. Y nosotros entendemos qué quiere decir poner un granito de arena. Pues simplemente como no se sienten parte del cuerpo de Cristo, no están comprometidos con Dios, pues no se sienten iglesia, no se sienten parte de un todo que es el cuerpo de Cristo. En el caso de nosotros, el cuerpo de Cristo, que en este momento lo que es nuestra congregación se llama Misión Cristiana del Calvario. No me siento parte. Entonces pues de vez en cuando apoyo, de vez en cuando pongo un granito de arena, pues si no estamos haciendo una playa, ¿verdad? Entonces damos lo que nos sobra. Sin embargo, una persona que está comprometida, miren, es alguien dinámico, vive apasionado por hacer las cosas de Dios, disponen inclusive de sus bienes, pues saben que Dios es quien les ha dado todo. Ellos no escatiman, los que estamos comprometidos no esperamos a que nos pidan, sino que si vemos una necesidad dentro del cuerpo de Cristo, inmediatamente accionamos. No somos personas como aquel joven rico, ¿recuerdan de la escritura? De ese hombre rico que el Señor Jesús le dijo, pues si me quieres seguir, vende todas tus propiedades y el producto dáselo a los pobres. Y él se entristeció y pues dijo que no. Había obedecido todos los mandatos, pero cuando Cristo le dio una directriz, él ya no la cumplió. Cuando no entendía que siguiendo a Cristo podría llegar a tener más de lo que él estuviera vendiendo, mis hermanos. Entonces, el estar comprometido con el Señor es estar apasionado por su obra, estar apasionado por Él, y eso es lo que va a hacer, es que nos hace que nos activemos en todo momento. Pero un involucrado no, él solamente hace de vez en cuando y da lo que le sobra, o simplemente pone un granito de arena y piensa que con eso ya lo hizo todo. Eso no es así, eso es simplemente estar involucrado.
Amén. Espero que sí se haya dado a entender cuál es la diferencia entre un involucrado y un comprometido. Y en pocas palabras, un comprometido es un verdadero discípulo. Una persona involucrada simplemente es miembro de la congregación, pero no se puede entender que realmente sea un discípulo. Dice la Escritura: en eso conoceréis que son mis discípulos, cuando se amen los unos con los otros. Y ya hemos sabido qué es el amor, ¿sí? Y el amor dice que todo lo puede, todo lo perdona, todo lo soporta, no busca lo suyo. Ahí está la clave. Una persona involucrada nada más busca lo suyo. Una persona comprometida no busca lo suyo. Busca el hacer de una forma apasionada por el amor que le tiene a Dios. Amén. También nos dice aquí que tenemos que expresar que estamos comprometidos con nuestro Señor, no haciendo las cosas de una manera forzada ni por sentirme obligado, porque no tengo opción y solo por eso lo hago. Definitivamente, ¿sí? Cuando nosotros estamos realmente comprometidos, mis hermanos, se va a notar. Hacemos las cosas con ese gusto, con ese gozo, con esa pasión. Pero cuando no estamos comprometidos, vamos a hacer las cosas nada más porque me las dijeron, porque me siento forzado, o simplemente para que no me vuelvan a hablar y decirme que lo tengo que hacer, etcétera. Eso no es compromiso. Y obviamente se notan las actitudes, y una actitud habla más que las palabras, mis hermanos, porque nosotros podemos decir que sí estamos comprometidos con el Señor, pero nuestras actitudes pueden estar gritando todo lo contrario. Amén. Y miren, aquí en Hebreos 10:25 lo dice claramente: no dejando de congregarnos. Y la continuidad dice: como algunos tienen por costumbre. Aquí en Veracruz todavía no tenemos un templo por ahorita, pero si lo tuviéramos, ¿cuántos vendríamos y nos congregaríamos el domingo? Si tan solo hay que ver a veces los viernes en el grupo de comunión familiar quiénes vienen y quiénes de alguna manera faltan algunos viernes. Ahí estamos dejando de congregarnos, y aquí el Señor nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, puedo yo decir que amo a Dios y que estoy comprometido con Dios, pero nada más hay que ver nuestras asistencias o nuestras inasistencias en los grupos de comunión familiar, y ahí nos vamos a dar cuenta si es verdad o es mentira lo que dice la persona, ¿sí? Porque simplemente con nuestros hechos se va a ver realmente el compromiso de la persona. Dice: si recurres a él, lo encontrarás, pero si le das la espalda, te dejará en paz para siempre. Eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, en la traducción de la Biblia fácil. Fíjense, una palabra muy fuerte, y una palabra que cuando yo también tomé mi discipulado, de alguna manera me cimbró. ¿Por qué? Porque no debemos de confiarnos, mis hermanos. Podemos estar en riesgo. Fíjense lo que nos dice: si recurres a él, lo encontrarás, pero si le das la espalda, te dejará en paz para siempre. ¿Cuántas veces recurres a él? Y por recurrir no es porque vayas a él porque tengas una necesidad. Recurrir a él es estar en su presencia, el estar en esa comunión constante con él. ¿Cuánto tiempo estás tú en esa comunión con él? ¿O solamente te acercas cuando tienes algún problema? Porque aquí nos dice: pero si le das la espalda,
En pocas palabras, pues el Señor dice, bueno, no quieres nada conmigo, tú te das la vuelta, te olvidas de mí, bueno, está bien, yo te voy a dejar en paz para siempre. Qué fuerte. Yo no quiero eso. Pero bueno, cada quien sabrá qué es lo que quiere, ¿verdad? Dice, si lo buscas preguntando por él y exigiéndolo como tu primera y vital necesidad, él te permitirá encontrarlo. Pero si lo abandonas, te alejas de él te rechazará para siempre. También es otra versión de Primera de Crónicas 28:9. Esta es en la traducción amplificada. Fíjense, si lo buscas preguntando por él y exigiéndolo como tu primera y vital necesidad, no le estás exigiendo a él que te dé algo, no, tú estás exigiendo, estás clamando, ¿verdad? Por él, porque es tu necesidad, él, no que te dé algo, sino que te es necesario él en tu vida. Entonces dice que él te va a permitir encontrarlo. Pero si lo abandonas, o sea, te alejas de él te rechazará para siempre. ¿Cuántos solo están involucrados y acuden solo por quedar bien con alguien, algún interés personal, y después dejan de congregarse? Muchas ocasiones, tanto damas como caballeros llegan a congregarse, llegan a los pies de Cristo, solo por llegar realmente a una joven o a un joven, pero como obviamente no es el motivo correcto para llegar a Cristo, tarde o temprano, miren, se enfría toda esta situación y terminan por dejar la congregación, por irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente lo buscaron por un interés. Simplemente fue un medio para alcanzar a alguien o estar cerca de alguien, cuando eso no debe ser lo que motive el que nosotros lleguemos a Cristo. Dice que las personas involucradas apenas dan algo de sí mismas, los comprometidos se dan y jamás se rinden y asumen con disciplina la responsabilidad, y así como su ejemplo nos muestran que es posible y llevan a los demás a lograrlo. Tanta diferencia que hay, ¿verdad?, entre uno y otro, porque las personas involucradas apenas si dan algo de sí mismas, apenas dan algo. Pero aquí nos dice que los comprometidos se dan ellos, o sea, dan todo y jamás se rinden y asumen con disciplina esa responsabilidad. Y miren, y son ejemplo, ¿sí? Son ejemplo de compromiso, y por eso hace que los demás los vean, y obviamente eso los impulsa, para aquellos que todavía no lo logran, los impulsan a lograrlo, ¿sí? El comprometido vive esta verdad. ¿Cuál verdad? La que nos dice la Escritura en Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Fíjense el grado de compromiso que aquí habla el apóstol Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es el grado de compromiso, donde mi voluntad, la voluntad de Connie ya no existe. Ahora solamente es la voluntad de Cristo en Connie. Porque bueno, vamos a decirlo de esta manera, porque ahora mi voluntad es hacer la voluntad de Él. Ese es mi compromiso, esa es mi disciplina. Y por eso, mis hermanos, el Señor nos dejó como recurso el arrepentimiento, como un recurso al que nosotros podemos llegar cuando fallamos en algo. Arrepentirnos, y arrepentimiento es cambio de actitud, repudio al pecado y volverse a Dios.
me arrepiento de lo que estoy haciendo, ya no lo vuelvo a hacer y enderezo mi camino a obedecer al Señor, a ya no volver a caer en lo que caí y que sé que a Él no le agrada. ¿Por qué? Porque estoy comprometida con Él, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Y miren, por ejemplo, lo que decía Josué en el capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro ejemplo claro de compromiso. Ahí se pone Josué como ejemplo, no es que esté mal escrito, porque ya sabemos que en español o en el castellano, mejor dicho, se dice mi casa y yo, porque el yo va hasta el final. No, pero aquí la escritura es diferente, porque Josué se está poniendo como ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se está poniendo de ejemplo, o sea, todos los miembros de su familia también le servían a Jehová, también le servían a Dios, pero porque veían que Josué lo hacía. Es lo mismo que debe de haber en ti y en mí, ese compromiso con el Señor de servirle. Y miren, eso es lo que tiene que verse en mi casa, en tu casa, que tu familia se dé cuenta cuál es el lugar de Dios en ti y se van a dar cuenta que es el primer lugar. ¿Por qué? Porque ven cómo le sirve, cómo es que estás comprometido con Él primero y ya de ahí todo lo demás, que te das tiempo para atender ciertamente tu trabajo y atenderlos a ellos como familia, pero no por atenderlos a ellos desatiendes a Dios. Es al contrario, atiendes a Dios primero y también los atiendes a ellos. No los desatiendes a ellos por atender a Dios. Espero darme a entender. Para todo hay tiempo. Porque aún atendiendo a tu familia, atendiendo a tu trabajo, ahí estás manifestando el compromiso con Dios, porque estás cumpliendo con tus obligaciones seculares, hermanos, y las haces con esa calidad, con esa excelencia que Dios dice que debemos de hacer las cosas. Y entonces desde ahí estás sirviendo al Señor, estás modelando, estás dando ejemplo. Amén. Pero no por eso dejas de atender y tener ese compromiso con Dios, porque sí atiendes tus obligaciones seculares, pero para ti primero está también atender a Dios. Todos tenemos trabajo, mis hermanos, y yo lo sé, porque saben que soy una persona que también trabaja, y desgraciada o afortunadamente, cuestión de como lo queramos ver, mi trabajo es muy absorbente, pero yo llueva, truene, relampaguee y haya lo que haya, siempre aquí a las 7 estoy para estar en mi grupo de comunión familiar, porque mi compromiso es con el Señor. A menos de que haya yo estado enferma, en una ocasión que hubo aquí mucho tráfico, porque no me acuerdo qué hubo y me quedé atrapada, pero les avisé. Pero de ahí en fuera mis prioridades yo las acomodo, y que quede claro, no me estoy poniendo exactamente como ejemplo, porque todavía estoy en un proceso, pero sí puedo dar ejemplo de esa constancia y de esa permanencia, y de que aun cuando tengamos muchas actividades, el tener el compromiso con Dios nos hace a que nosotros sepamos administrar bien nuestros tiempos y nuestras prioridades. Amén. Y aquí nos dice también que dentro del compromiso con el Señor, las finanzas no quedan exentas precisamente de nuestro compromiso con Dios. Y vemos en 2 Corintios 9:7, donde nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón.
Así que sigamos enfocados en esa meta, los que queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Si alguno de ustedes tiene algo más en mente, algo menos que un compromiso total, Dios aclarará su visión borrosa, ya lo verá. Ahora que estemos en el camino correcto, sigamos en él. Filipenses 3:15 al 16 en la versión Message. Entonces debemos de seguir enfocados en la meta, ¿sí? Lo que queremos, todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Debemos de estar enfocados en Cristo. Y si alguno tiene algo más en mente, algo menos que un compromiso total, pues miren, Dios nos va a aclarar nuestra visión borrosa. Por eso yo les decía hoy que esta palabra que el Señor tenía para nosotros nos iba a traer ubicación, nos iba a traer corrección. ¿Realmente estás comprometido con Dios o simplemente estás involucrado? ¿Has puesto a Dios en primer lugar o lo pones en el lugar que te quede libre? ¿Quieres seguir viviendo nada más involucrado o quieres vivir comprometido con Él? Con un compromiso bien entendido, de esa manera clara. Es lo que hoy nos habla el Señor. Y si realmente no has estado comprometido, bueno, es tiempo para arrepentirse y volvernos a Dios. Y el Señor va a obrar. Pero qué mejor que sea por ese entendimiento que nosotros rectifiquemos el camino. Y no esperar que el Señor, pues, Él tiene sus métodos, ¿verdad? Qué mejor que uno mismo lo entienda, se comprometa y empecemos a caminar de esa manera. Es la manera que a Él le agrada. Y si realmente amamos a Dios, pues queremos agradarlo. Y le vamos a adorar con nuestra obediencia, con nuestro compromiso. Amén. Pues bueno, esa fue nuestra lección del día de hoy, de nuestro discipulado hermoso, de mucha corrección, de mucha ubicación y sobre todo de mucha reflexión, mis hermanos. Recuerden, deben de enviarme su audio con las 2 preguntas a reflexionar. Se las vuelvo a repetir. ¿Sabes si tu Dios es un Dios de compromiso? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿tú eres una persona de compromiso? Desarrolla con lo que estás comprometido. ¿Ok? Y bueno, y después de responder esas 2 preguntas, pues también de una manera pues clara y simple, coméntame qué es lo que Dios te hizo entender a través de esta enseñanza. Amén. El Señor les bendiga y nos estamos viendo el próximo viernes. Hasta luego.